Listo, ya está Vale, grabando. vale, ok, pues nosotros vamos a empezar con el tema 1.6, que es estructuras de selección. Bueno, pues de nuestra materia, que es modelos de programación orientado a objetos. Yo soy Uriel y pues vamos a empezar. Vamos a exponer el 1.6.1, el punto 2 y el punto 3. Yo voy a comenzar con la estructura if-else, que bueno, como les comentaba hace rato, ya es una estructura que manejamos desde el lenguaje C, incluso desde antes, y algunos de ustedes trabajaron con PCInt o algún tipo de, de programa parecido. Pues como definición, es una estructura que permite que un programa ejecute un bloque de instrucciones en caso de que una condición se cumpla o que sea verdadera, como decimos en programación, y que ejecute otro bloque de instrucciones en caso contrario, en caso de que sea falso. Vamos a ver cómo se ve el if-else en un diagrama de flujo. Pues tenemos el inicio del programa, luego el if vendría siendo es el rombo, que es la condición, que como vemos, si la condición cumple que es verdadero, va a ejecutar el bloque 1 de instrucciones y va a continuar con la siguiente instrucción, que en este caso sería como un fin de un corchete, seguiría con el fin o con una siguiente instrucción que siga cuando termine ese corchete. Y en dado de que la condición sea falsa o no se cumpla, va a seguir con otro bloque de instrucciones, que sería el bloque 2, que sería el else. Aquí tengo un ejemplo de cómo podemos utilizar, bueno, cómo utilizamos nosotros el if en Java. En este caso fue con la práctica 3 en el ejercicio de resistencia. Eh, un ejemplo en donde se puede usar el if es para verificar que en una operación no se realiza una división entre cero, lo cual es una indeterminación matemática. Aquí vemos que tenemos la clase resistencia, tenemos dos atributos, que es intensidad y voltaje, con lo cual nos va a ayudar a calcular la resistencia. Pues aquí el usuario va a ingresar el valor del voltaje, va a ingresar la intensidad de corriente y aquí es donde tenemos el método para obtener resistencia, el cual ya tiene el if, que verifica que si la intensidad de corriente es igual a cero, nos va a marcar un error, que la intensidad de corriente no puede ser cero, porque haría la división y se crearía una indeterminación. Y pues el else, que sería el bloque 2, como lo veíamos en el diagrama de flujo, pasaría a calcular el valor de la resistencia. Y pues básicamente eso es la estructura if-else. Es bastante sencilla, ya la hemos manejado bastante. Hola, buenas tardes compañeros. A mí me tocó pues el tema de Switch en Java. Es prácticamente igual que C. Y como mi compañero lo repitió, lo venimos manejando desde PCInt. Es muy sencillo. La definición es, la instrucción switch es una instrucción de múltiples vías. Proporciona una forma sencilla de enviar la ejecución a diferentes partes del código en función del valor de la expresión. Básicamente la expresión puede ser de tipo de datos primitivos, byte, short, char e int. Bueno, pues ahí se muestra, está un ejemplo. Puedes pasar a la otra, por favor. Aquí está el flujo. Eh, Prácticamente en donde dice expresión condicional es donde ponemos, se puede decir que la expresión, si es un entero, qué número es, si es uno, por ejemplo aquí si haría el bloque de instrucciones que está en el caso 1, pasaría por todo el bloque y ya terminaría, y así sucesivamente. Pero si no le ponemos el break, sería caso 1, se pasaría al caso 2 y así hasta donde encuentre un break. La siguiente, por favor. Bueno, está un ejemplo y muestro como las partes importantes. En la expresión se declara el tipo de expresión que deseamos. Puede ser un entero, puede ser un carácter, también una cadena. Después aquí en la declaración es la declaración del switch y puede ser n casos. En caso de que no llegara a tener por ejemplo aquí en DAI, que no fuera 5 fuera 10, tendría por default el caso final, que sería día inválido.
Bueno, sería todo de mi parte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Elean y les hablaré sobre los problemas de la estructura switch en Java. Bueno, para empezar, tenemos que esta se usa para lidiar con objetos de diferentes tipos. Entonces, esta presenta problemas, algunas deficiencias. La primera es que el programador podría olvidar todos los casos posibles. Como sabemos, es una estructura que se maneja por diferentes tipos de casos. Además, también sabemos que podría olvidar hacer la prueba porque estamos hablando de que es ya de códigos un poquito más, más elaborados, un poco más complejos. Entonces, se tiene que estar probando con los tipos de datos que recibe esta estructura para que se ejecute correctamente. Pasamos a la siguiente. Entonces, aquí tenemos un poco más de desventajas, que si se modifica una estructura agregando nuevos tipos de datos, se tienen que insertar nuevos casos, como por ejemplo podríamos poner de que en una app tendría que insertar una mayúscula, una minúscula, quizá una arroba. Esto pues como ejercicios que vimos en C. Y ahora también tenemos que toda adición o la eliminación de la clase demanda que cada estructura switch del sistema se modifique y se tienen que rastrear. Y esto está bastante propenso a errores porque se tienen que modificar, se tiene que rastrear lo que se modificó y pues corregirlo, vaya. Entonces, aquí lo que se maneja a partir de aquí es algo llamado el polimorfismo, que pasamos a la siguiente. El polimorfismo nos da una apariencia más simplificada, menos lógica de separación, es más fácil de depurar y mantener un programa y es un código secuencial más sencillo. Aquí me gustaría resaltar un poco más el hecho que es la lógica de separación. Lo vemos un poco en C, que vendría siendo las funciones, que como lo vimos tratan de hacer el código como más separado para poder identificar errores más fácil y darle mejor mantenimiento. Y como es un concepto un poquito complicado, puse aquí un link a un video de la lógica del polimorfismo porque creo que lo ocuparemos más adelante. Y eso sería todo de mi parte. Pongo el video, compañero. Si quiere, no, es que se lo hice nada más por como lo ocuparemos más adelante, pero por si lo quieren. Vale. Y polimorfismo lo vamos a ver más a detalle en un par de semanas, yo creo 3 semanas. Ok, yo les voy a hablar sobre la estructura ternaria. En Java se implementa el operador ternario, el signo de interrogación, que puede sustituir fácilmente a un if. Siguiente, por favor. Aquí vemos cómo se vería en código, donde la variable resultado va a tomar el primer valor después del signo de interrogación, en caso de que la condición que va a ir entre... ahí se me fue el nombre. Bueno, así escrita como lo ven. O va a tomar el segundo valor si la condición es falsa. Siguiente, por favor. Aquí puse un ejemplo de cómo sería la sustitución. Vemos arriba un if para ver si x es mayor que y. En el caso que sea verdadero, va a mostrar x. En el caso de que y sea mayor, va a mostrar y. Volví a poner cómo se escribía en código y aquí vemos que la variable mayor va a recibir ya sea x o y, dependiendo de del valor que tomen nuestras variables x y y. Siguiente, por favor. Aquí puse un ejemplo un poco más completo. Podemos ver en la parte de arriba para calcular cuál de los dos variables tiene tiene un valor mayor. Si y que tiene un valor de 1 o j que tiene un valor de 2. Vemos cómo se vería aplicado el if. Si y es mayor que j,
número mayor va a tomar el valor de i. En el caso contrario, número mayor va a tomar el valor de j. Y así se lo mostraría al usuario. Y ahora vemos la sustitución con el operador ternario. Solamente se declaran las variables i, j y se muestra el mensaje del usuario. Y vemos que al final del mensaje del usuario solamente se le pone el más para mostrar el valor. Y aquí me pareció curioso porque no utilizan una variable para asignar la cadena, solamente, vaya, va a mostrar la cadena, muestre cómo se correría este código con el operador ternario y solamente nos aparece el número mayor, que es lo que tenemos entre comillas, y en este caso como j tiene 2 y es mayor que 1, nos va a aparecer la condición 2. Este tiene varias ventajas y desventajas. La ventaja se pueden apreciar muchísimo aquí cómo acorta el código, pero la desventaja es que no muchos programadores conocen este operador. Entonces, en caso de compartir un código o algo así, pues muchos no se darían cuenta sobre qué es lo que está pasando aquí. Y eso sería todo de mi parte. Y creo que es todo, profe. Y era el último, ¿verdad? Bien. Entonces, la dinámica es la siguiente. Se necesitan, ¿cuántos son? 2 por 4, 8. 8 preguntas para el equipo que acaba de exponer por parte de todos. Si no llegamos a 8 preguntas, pues haremos examen de este tema. Entonces, pues adelante con la sesión de preguntas. ¿Cuántos casos puede tener el switch? Los que necesites, no hay como límite. Gracias. Correcto, sí, hasta n, ¿verdad? Bueno, el límite sería quizás, pues las características físicas del equipo, ¿no? Pero en teoría, hasta infinito casos en el switch. Muy bien, pregunta 1. ¿Qué pasa si en el switch en algún caso no se le pone el break? Bueno, no sé si pusiste mucha atención, pero lo mencioné, se pasa al otro caso, así hasta cuando encuentre un break. O sea, creo bueno, es que creo que ya no puedo, para que veas la foto, la presentación, donde dice break, el caso de switch sin break, se pasa del caso 1 al caso 2, al caso 3, hasta que encuentra un break. De ahí, bueno, así se hace la función. ¿Y si no encuentro un break? Creo que, bueno, entraría en el caso final, que es como que no está válido, creo. Entonces entraría directamente en el default, ¿no? Sí. Así es, en caso de que existiera default, porque qué tal que ni siquiera puso default. Si no le pone break a ningún caso, se van a ejecutar todos los casos. Si, por ejemplo, por error se le olvida ponerle al caso 1, se va a ejecutar el caso 1 y el caso 2 y así sucesivamente. Se van a ejecutar los casos en donde no haya break. ¿Al default se le tiene que poner break o se deja así? Pues por sintaxis, igual también se le pone, pero pues, es el último, ya no importa, ¿no? Si no tiene o no. Ahora sí que por costumbre, pues se le pone, pero no afecta si se le pone o no se le afecta o no. Muy bien. Sí, compañeros, ¿se le contestó su pregunta? Sí, ¿y Pues, cuál ajá. sería la diferencia entre break y return en el switch? Porque yo he trabajado con varias veces en break, bueno, con break, pero en otros programas he utilizado return. Bueno, la contesto yo entonces. El return me va a terminar una función. Si usted, por ejemplo, le puso return a algún switch, algún caso dentro de un switch, lo que está terminando es la función principal. Por ejemplo, que una de sus opciones sea salir.
Y en el caso 6 era salir. Entonces, en el caso, dentro de las instrucciones para el caso 6, usted escribió return. Lo que hizo fue terminar el programa. El break es para los casos. Rompe el ciclo switch y se sale de él. Si eligió el caso 4 y hay un break, ahí rompe el switch, es decir, ya no ejecuta los demás y se sale del ciclo switch. ¿Sí? En realidad, el ciclo switch es una cadena de if-else. Si el caso 1, else, entonces caso 2, entonces caso 3, si es que el caso 4 y si es el caso 5. Con un break está rompiendo esos if anidados. Y el return está terminando una función. Le repito, si usted lo puso dentro del switch, lo que está terminando es la función principal. ¿Más o menos, compañero? Sí, gracias. ¿Sí? Muy bien. Van 3 preguntas. Profe, entendí muy bien algo que dijeron de, creo que más adelante de ese de ejemplos en break, era como, era en otra diapositiva, creo que es el, ajá, más adelante creo. No, más. Era algo de, no recuerdo muy bien, pero, a ver, deje, si le pueden adelantar la otra. Esa ya es la última. Ah, entonces era atrás de la primera que mostraron. Tal vez se refiere al operador ternario, ¿no? Creo que sí era ese. No lo entendí muy bien. Okay. Sí, el operador ternario es la simplificación de un if. Bueno, se utiliza para reemplazar un if y hacer el código más pequeño. La condición va a estar escrita antes de tu signo de interrogación y entre paréntesis. Y si tu condición es verdadera, va a tomar lo que le pongas en donde tienes primer valor, o sea, vas a mostrar una cadena o lo que tú quieras. Vas a poner los 2 puntos y vas a poner el segundo valor para que eso sea lo que se ejecute o lo que muestre en caso de que tu condición sea falsa. Ah, ya entendí. Ya me quedó muy claro. Gracias, compañero. Yo tengo otra pregunta igual de esa misma. De lo que acabas de decir de las condiciones, ¿eso aplica también en C o nada más en Java? Por lo que encontré, igual aplica en C y C++. Ok, gracias. Así es correcto. También aplica en C. Esta fue la 5ª pregunta, ¿verdad? Bien, ya nomás faltan 3. Yo tengo una pregunta. ¿Java permite meter un switch dentro de otro switch? ¿O hacer un switch recursivo con un ciclo do? Creo que sí, bueno, por lo que investigué, sí se puede meter un switch dentro de otro switch. Es correcto. Podemos hacer cualquier cantidad de combinaciones con nuestras 4 instrucciones que conocemos desde C. El if, el switch, el for y el while. En cualquier combinación las podemos usar. Gracias. O sea que podemos hacer un menú dentro de otro menú y nunca se va a morir el código. Es correcto. Pero eso también se podía hacer en C. Sí, también. Por eso pregunté si en Java se podía. Gracias. Sí, también se puede. Al igual que en C, también se puede en Java. Hay una pregunta en el chat. La leo. Dice, si se le aumentan datos a la estructura, se le tendrían que poner más casos, pero afecta la forma de la estructura que se añaden los datos. En el caso donde se necesiten... Ah, caray. Déjenla leer más lento. Si se le aumentan datos a la estructura, se le tendrían que poner más casos, pero afecta la forma de la estructura que se añadan los datos en el caso
que donde se necesite y no antes. O sea, me imagino que opciones al switch, sí, sí se le pueden agregar opciones al switch, las opciones que usted necesite. Pero no sé, bueno, me imagino que su pregunta es si se pueden añadir dinámicamente, es decir, en tiempo de ejecución, casos al switch. Eso no se podría hacer. Los casos del switch tendrían que ya estar especificados, bien definidos en el momento de compilación. Más o menos esa es su pregunta, Evelyn. Muy bien. Entonces, sí, la respuesta es no. En tiempo de ejecución no se pueden añadir casos al switch. Solamente en tiempo de programación, en tiempo de compilación. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. De estructura ternaria. Por ejemplo, en ese caso, en el caso donde se utiliza la estructura ternaria, incluso se estaría ahorrando o optimizando el espacio que ocuparía el número mayor, ¿no? Pues la ventaja es de código, pero en realidad te está mostrando lo mismo en el programa. O sea, si corres los dos ejemplos, ambos te van a mostrar que el número mayor es J. Pero entonces no habría optimización de que, por ejemplo, te estás ahorrando el reservar memoria para número mayor. Eso sí, no sabe. No sé, profe. No, simplemente Sí, ¿no? el ternario es digamos, una abreviatura de if else. Solo se utiliza para cortar código, ¿no? Sí, sí, nada más sería el código un poquito más corto. Y además, pues solamente para una condición y tomar uno o el otro valor. Quizás el compañero dice que se está ahorrando una localidad de memoria, ¿no? Porque, por ejemplo, si la condición es verdadera, en un if else normal, tendría que poner resultado igual a 2. Else, resultado igual a 3, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces ahí el compilador estaría ahorrando el espacio de un resultado. Simplemente lo está asignando directamente a la variable. Sí, bueno, y esto en el caso de que sea solo un condicional, ¿no? Si su programa ocupara 1000 ifs, pues por supuesto que ahorraría mucho espacio en memoria utilizar condicionales. ¿Sí, compañero? ¿Más o menos? Sí, sí me referí a eso. Gracias. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Yo tengo una Yo tengo pregunta. una pregunta acerca del while. Cuando tú pones, o sea, en Java puedes poner los booleanos y te lo capta como si fueran variables normales, o cuál es la especificación de la estructura del while. Porque en C sí te dejaba poner, no sé, X igual a 0 y te lo marcaba como válido, pero en Java te marca como, no puedes convertir una entera a booleano. Del ciclo while. Pero ahorita hablaron del if y del switch. Nos toca a nosotros y todavía no exponemos. Pero sí, o sea, sí, son variables. ¿Perdón? Es que en el while, bueno, o sea, también puedes poner un if, o sea, el if según yo también funciona como similar al while, pero no me deja, o sea, yo cuando lo intenté usar, no me dejaba poner una comparación porque era como de entero a booleano, lo transformaba a booleano. Decía que eso no era compatible. Sí. Lo que pasa es que en Java, dentro del while, no puedes poner solamente la variable booleana dentro de la condición. Necesita hacer la comparación. Y esto pues ayuda, ya ve que en C, como usted acaba de decir, le poníamos while 1 o 0. Si le poníamos while 1, pues siempre iba a entrar al while, ¿no? Ajá. Si le poníamos while X y X valía 3, para C eso ya es verdadero y siempre iba a entrar al while. Y entonces pues se llegaban a cometer esos errores y se iban al infinito los programas.
En Java necesita que exista una comparación precisamente tratando de evitar este tipo de errores. ¿Sí, más o menos? Sí, ok. Ahorita, yo creo que ahorita vamos a ver algo que amplíe un poco esta información con los compañeros del while. Sí, es que yo arreglé lo del while poniéndole directamente true y me enviaba así como en C directamente al bucle sin preguntarme y ya con un break lo rompía. Sí, muy bien hecho. Pero no sabía por qué no me dejaba poner el C igual a 1 o así. Porque eran números, como le digo, si nada más ponían while X y X después de un sinnúmero de procedimientos llegara a caer en el valor de 3, pues entraba al ciclo while, ¿no? Y a lo mejor eso era un error. Sí, buscando eso, buscando quitar errores, se maneja ahora así en Java. Pero le digo, ahorita yo creo que se va a ampliar, yo creo, un poco esta información con los compañeros que tocan el while y el for. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí sí alguien dijo yo. Yo una. ¿Hay alguna diferencia notable en manejar el if o el ternario, ya sea en C o en Java? O sea, de pasarlo a Java, ¿hay alguna diferencia que se note? Que digas, te va a fallar si usas esto. No, se usan igual, de la misma, exactamente igual. Bueno, menos para, no sé, imprimir en este caso, como el último cuadro de abajo, al momento de imprimir el número mayor, pues ahí cambia la escritura, pero no, en sí la estructura del if es igual. Es correcto, la sintaxis es exactamente igual en C que en Java. No cambia nada. ¿Sí, compañero? Sí. Ok. ¿Alguien más? Oiga, profe. Sí. ¿Se puede poner de forma ternaria un if, else, if? ¿Un cómo? ¿Cómo? Un if, else, if. O sea, un if anidado con otro if y así, así. En forma ternaria, sí. Aquí, bueno, por ejemplo, el resultado va a ser igual la condición y se ejecuta esto o se ejecuta esto, ¿no? Depende de la respuesta de esto. Aquí le podría poner otra instrucción, me imagino que esa es su pregunta, ¿no? Si en primer valor le puede poner otra instrucción o quizás en segundo valor. Condición. Ajá, alguna otra instrucción. Sí, sí se puede. Okay. Ya se empieza a hacer medio revuelto, pero sí, de que se puede, se puede. A nivel ternario. Estoy un poco confuso, pero sí. Sí se puede. Si nos da tiempo, pues vemos un ejemplo. ¿Alguien más? Va, gracias. ¿Y también se pueden poner funciones? Sí, una invocación a una función, por ejemplo. ¿Sí? Ahorita les digo, si nos da tiempo, al final lo vemos. Unos ejemplillos rápidos. Bien. ¿Alguien más? ¿Ya llegamos a 8? Ya hasta nos pasamos de 10, ¿no? Sí, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Quiere decir que están muy participativos. Estas las sumamos a la siguiente, ¿no? No, que tampoco. Bien, entonces, si ya no hay más dudas. Para el otro tema. Si ya no hay más dudas, adelante, siguiente equipo, por favor. Profe, ¿le vamos a mandar la presentación? Sí, voy a subir un enlace al Classroom y ahí la suben. Vale. ¿Cuánto tiempo tenemos para exponer cada uno? Cada uno, ¿no? Pues. ¿Indefinido? ¿3 horas? No creo que con el while y el for se hagan 3 horas. ¿O sí? ¿Traen 1000 ejemplos, tal vez? Pues unos 20 minutos, 5 minutos cada quien. Es un estimado. Puede ser menos, puede ser tantito más. No tengo el reloj en la mano. Pero en la compu sí. Sí, pero pues sería una grosería de mi parte decirle, ya cállese, se le acabó su tiempo. No puedo tal vez hacer sí nos eso. aplicaban una de esas. En serio, qué groseros. Adelante, entonces, cuando estén listos, por favor.
Bueno, buenas tardes, compañeros. A nosotros nos toca presentar el tema de estructura de selección en cuanto a while, while, for. Y bueno, pues yo voy a dar una pequeña introducción al tema. La verdad es que yo aquí entré un poco en conflicto existencial porque las estructuras de selección, si le puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor, se clasifican en tres: de selección, repetición y salto. Como podemos ver aquí, las estructuras de control nos permiten pues condicionar un flujo de ejecución, ¿no? Dependiendo de la variable que le pongamos a nuestra estructura, ya sea while o if. Y bueno, entonces aquí se clasifican en selección, repetición y salto. Entonces, según nuestro tema 1.7 me parece, nos toca estructuras de control. Sin embargo, while es tanto de selección como de repetición, porque cuando tú usas un while, pues le metes primero comparas con un valor para ver si entra, ¿no?, a repetir valores. Y pasa a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, como podemos observar, las estructuras de control básicamente se basan en un bloque de sentencias. Como dijimos anteriormente, podemos anidar cualquier sinnúmero de estructuras, ya sean for, if, while. Podemos poner un if dentro de un while dentro de un if, y así las veces que quieran, y mientras haya un orden, pues no va a fallar, ¿no? Obviamente respetando la sintaxis. Como pueden ver, cuando se incluyen varias estructuras seguidas, unas de otras, se dice que son estructuras apiladas, o sea, estructuras de control apiladas o estructuras de control anidadas, como también se les conoce. Son sinónimos apilar y anidar. Ahí pues podemos ver una condición, ¿no?, que anida otra condición. Pues como les dije, no existe una limitación. La única limitación sería pues tener un orden. Pasa a la siguiente, por favor. Y ya pues para terminar, las estructuras de selección nos permiten modificar, como dije, el flujo del programa. Se toma una decisión de ejecutar un bloque de sentencias. Entonces, básicamente es una conclusión de lo que dijimos, ¿no? Tú metes un valor, y si se cumple el valor, entonces ejecutas una serie de sentencias. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Bueno, yo soy Yael Valdés y a mí me tocó la parte de estructura while. Entonces, bien como decía mi compañero, el bucle while va a seguir una serie de condiciones, en donde aquí en este diagrama de flujo se puede ver muy pues explícitamente que mientras nosotros entremos al bucle while, vamos a comparar con la condición que le hayamos pues dado a nuestro bucle, y mientras esa condición se cumpla, va a hacer una cierta instrucción, va a ejecutar pues las declaraciones que nosotros le hayamos dado. Y bueno, eso sería como primera parte, ¿no? Se caracteriza por, como habíamos mencionado hace un momento, que te devolvió un valor booleano, es decir, si era cierto o falso. Mientras la condición se cumpla, va a seguir ejecutando el código o lo que nosotros hayamos establecido dentro de nuestro bucle, hasta que la condición sea falsa o no se cumpla, es cuando va a salir de nuestro bucle. En este ejemplo podemos ver aquí, pues tenemos nuestra clase ejemplo while. Declaramos un entero i inicializado en 0 y entramos a nuestra condición que dice que i tiene que ser menor a 10. Mientras esto se cumpla, va a ejecutar lo que tenemos aquí adentro, que es la impresión del número, hasta que i toma un valor
mayor a 10 o igual a 10 en este caso, pues es como vamos a dejar de cumplir nuestra condición, que se va a volver falsa, y posteriormente pues salir del bucle. Yo les voy a hablar de la estructura do while. Y pues como su nombre lo indica, es muy parecida al ciclo while, pero esta estructura es de tipo post prueba. Como se ve en el diagrama de flujo, primero se realizan las operaciones, después se ve si la condición es cierta o falsa, y en caso de ser cierta se repite las operaciones. En caso de ser falsa, pues se sigue con el programa, ¿no? Su sintaxis, pues primero se codifica el do, se ponen las llaves, se abren las llaves, adentro se meten las acciones, las operaciones del programa, y después de las llaves se coloca el while junto con la condición a analizar. Siguiente, por favor. Al ser posprueba esta estructura, se asegura que las acciones se ejecuten al menos una vez, y ya si después la condición no se cumple, o si se cumple, pues ya se repetirá la tarea según la condición. Aquí tenemos un ejemplo donde se le da un valor a x de 21, y en el ciclo do while se imprime el valor de x y se le suma un valor, y como podemos ver, la condición es que mientras x sea menor a 20 se va a repetir esta acción. Como es un ciclo do while, no importa que la x sea mayor a 20, porque aún así se repite por lo menos una vez el proceso, y ya después, como se analiza que la x es mayor a 20, pues ya no se va a repetir este proceso. Yo les voy a hablar sobre el ciclo for. Bueno, al igual que las anteriores, es una estructura de control cíclica, y también se conoce como ciclo controlado por contador, ya que, bueno, este nombre es principalmente porque se conoce con exactitud cuántas veces se va a llevar a cabo la misma tarea. Y bueno, en Java, pues al igual que en todos los lenguajes, existe este ciclo y hay varias variantes que les voy a presentar en un momento. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a sintaxis, ya todos lo conocemos, pero igual lo voy a mencionar. Hay tres partes. En la primera parte se indica la inicialización del ciclo, en la de en medio, en la segunda parte, la terminación, y en la tercera parte, ese es el incremento de la variable. Bueno, cada instrucción se separa por punto y coma, y las sentencias se van entre estas llaves. Y bueno, al igual que en C, se pueden quitar las llaves, pero el alcance del ciclo solamente es de una línea. Siguiente. Aquí yo traigo dos ejemplos que son los más curiosos. El primero es prácticamente el que todos conocemos. Sin embargo, como vemos, no tiene ninguna condición dentro del for. Realmente no tiene mucha utilidad en algún caso de la vida diaria, puesto que como no tiene condiciones, simplemente es un ciclo infinito. Bueno, ese es el caso, el más básico, y particularmente en Java está este otro ciclo que es especialmente creado para el manejo de arreglos, ya sean numéricos, flotantes o carácter. Bueno, para poder usar este ciclo necesitamos tener primero un arreglo ya declarado. En este caso podemos ver que está declarado este arreglo de números, y aquí es donde sí cambia la sintaxis. Dentro del for vamos a declarar una variable que igual puede estar declarada con anterioridad, y vamos a, después de esa variable, con 2 puntos, vamos a indicar el nombre del arreglo. Lo que este ciclo va a hacer es ir imprimiendo cada valor del arreglo hasta llegar a su fin. Digamos que la variable número
va a ir tomando el valor de cada posición del arreglo. Y bueno, este es un ciclo que me pareció muy curioso y creo que es muy importante conocer, ya que pues puede tener puede ser de mucha utilidad en algún caso. Pues de mi parte y de mi equipo sería todo. Perfecto, muy bien, gracias. Entonces, pues sería la misma dinámica, 8 preguntas, ¿verdad? Son 4 integrantes del equipo. 8 preguntas para que nos salvemos del examen. Entonces, pues adelante con la sesión de preguntas. ¿Qué nombre tiene el último caso que vimos de Bohr? No tiene ningún nombre, simplemente es un caso especial hecho solo para el manejo de ese tipo de arreglos. Si quiere, ponga de nuevo la diapositiva para que nos vaya sirviendo de guía y preguntar. A ver, regrésese al último for que menciona su compañero ¿no? For each. Entonces, este for me imprime el arreglo, ¿no? Sí, va imprimiendo El arreglo de cada los números. elemento del arreglo. Va a imprimir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, ¿cierto? Así es. Muy bien. Ok. Se parece al for each. ¿Lo han oído hablar, el for each? Creo que es de Python eso, ¿no? Yo lo he visto en Visual Basic. Visual Basic. Sí, creo que yo lo vi en Python, me parece. Muy bien. Pregunta 1. Sí, compañero, más o menos no tiene nombre, simplemente es un for que me va a permitir imprimir los datos de un arreglo, ya sea de enteros o de flotantes o incluso de caracteres. ¿Sí, compañero? Sí, sí, gracias. Va una. Bien, ya que nadie más. Yo tengo una pregunta. Perdón. O sea, ¿qué tomamos en cuenta al hacer un código para decidir entre usar un for y un while? Lo que más Por importa ejemplo, es si tú sabes cuántas veces que vas a repetir el ciclo. Por ejemplo, no sé, para listar un arreglo que no sabes cuántos elementos tiene o que está cambiando constantemente, pues es más recomendable un while, ya que no necesitas conocer el número de elementos. por ejemplo, para complementar la respuesta, puedes regresarle a la segunda diapositiva, o tercera me parece, donde están los tipos de estructuras de control. Ahí, mira. Por ejemplo, el while, como dije, es una estructura de selección y de repetición al mismo tiempo. Entonces, lo que quiere decir es que primero va a ver si se cumple una condición para ejecutar un código. Tantas veces esa condición sea verdadera, como dijo mi compañero. Y el for únicamente es una estructura de repetición, puesto que si tú sabes cuántas veces lo quieres repetir y únicamente vas a setear esos parámetros de repetición. Si tú necesitas que haya una condición para que se repita hasta que no se... para responder a tu pregunta antes sería eso. O sea, si tú necesitas que se cumpla algo para hacer algo, entonces pues te sirve mejor el while. Si tú quieres repetir a la de fuerza algo, pero un número determinado de veces, entonces pues mejor usar el for. Vale, gracias. Muy de acuerdo. Si no conoce el número de repeticiones, pues utiliza el while. Si conoce el número de repeticiones, utiliza el for. Sin embargo,
Con el while podemos hacer lo que hacemos con un for. Pero no al revés, con un for no podemos hacer lo que hace un while. Por ejemplo, en un programa sencillo en donde usted va pidiendo una calificación para obtener el promedio. Obtiene una calificación y le pregunta al usuario, ¿tienes otra calificación? Y el usuario dice sí o no. Entonces, pues ahí no sabríamos exactamente, ni siquiera tenemos una remota idea de cuántas veces se va a repetir el ciclo. Bueno, en estricto sí se puede hacer. Ese ejemplo sí se puede hacer con un for. Sí, puede ser que sí. Sí se puede. Bueno, sería cosa de ponerlo en un ejemplo, ¿no? Esa fue la segunda pregunta, ¿cierto? Me parece que sí. Sí, muy bien. ¿Alguien más o ya pasamos al examen? Profe, así como en los for, que se puede meter un for dentro de otro for, ¿se puede hacer lo mismo con el while? Sí, se puede meter un while dentro de un while, un for dentro de un while dentro de un for, y muchas veces. Se puede tener cualquier combinación de las sentencias de control. Aquí vemos una condición dentro de una condición. Puedes anidar cualquier estructura de control dentro de otra estructura de control, la que sea, y cuantas veces quieras. Correcto. Gracias. Van 3. Yo tengo una pregunta. ¿Con Adelante. qué estructura y con qué condición se podría crear un ciclo infinito? Pues muy fácil. Pues, como dijo el compañero, tan solo con el for que tiene el punto y coma, pues ya tienes ahí una que va a imprimir infinitamente, que va a imprimir hola, va a imprimir el rato hola. Con el while, por ejemplo, si pones, no sé, declaras un valor X, que sea 0 o un valor, el que tú quieras. Y luego en el while le pones, mientras X sea igual a ese valor que le pusiste, repetir esto. Y pues como tu valor no va a cambiar jamás a menos que le pongas otra cosa, pues el while va a repetirlo infinitas veces. Ok, gracias. Es cierto, con cualquiera de los dos podemos hacer ciclos infinitos, con for o con while. Muy bien, esa fue la cuarta, ¿no? En el while, cuando es el ciclo infinito, ¿cuál se utilizaría, el break o el return? Pues también depende de lo que quieras. Si quieres terminar, por ejemplo, creo cuando hicimos un ejercicio, un día creo que utilizamos el for, me parece, para, no me acuerdo si fue Fibonacci, creo que no. Pero por ejemplo, si quieres terminar un for, usas break. Si quieres terminar completamente completamente el programa, usas return. Por ejemplo, si tienes un for y luego quieres ejecutar más cosas, pues usas un break. Si tienes el for y tienes otras cosas después del for y le pones return, ya no va a hacer esas cosas que pongas después del for porque le pusiste return. Se sale completamente del programa, el return. Rompe la función, ¿verdad? El return. Y entonces, ¿para qué sirve el return 1? Por ejemplo, en C eso lo ponía cuando usted le ponía entero main, ¿verdad? Int main. Ahí va por sintaxis. En algunos compiladores era necesario que main devolviera un valor. Ese valor pues ya pierde relevancia, sea cual sea, simplemente que tenga la sintaxis return para que con esto identifiquemos el fin de main, que hasta ahí llega main. El valor que devuelve, algunos le ponen 1, algunos le ponen 0. Realmente no importa, simplemente es un valor de retorno que se pierde, que no le sirve para nada ni al programador ni al usuario. Nada más es por sintaxis, porque en algunos compiladores main debe de tener como valor de retorno un dato de tipo entero. Eso quizás lo vio en GCC. En DebC, por ejemplo, no necesita que main tenga un valor de retorno. No le pone nada y omite la palabra return.
¿Sí, compañero, más o menos? Sí, gracias. Bien. Esta fue la quinta, ¿no? Ya nada más 3 si nos salvamos del En examen. el caso, perdón, en Adelante. el caso del while, cuando tienes el hasta qué, bueno, la condición hasta qué momento se detiene, ¿puedes mandar a llamar una función y te la toma como válida? ¿O deben de ser como condiciones especiales? O sea, puedes llamar una función, no sé, que te devuelva un valor o algo así. ¿Quién le responde? ¿El compañero del while o yo? Pues es que, o sea, Sí, no estoy muy adelante. seguro, pero, por ejemplo, tu pregunta fue si puedes meter una función dentro del while. Perdón, era del for. Ah, ok. Era el hasta aquí. Bueno, es de i igual con 0 hasta menor que a una función. Ah, ya. La respuesta es sí. ¿Contra qué lo va a evaluar? Pues contra el valor de retorno de esa función. Aquí lo que sí es indispensable es que exista un valor de retorno de la función. Si fuera un void, pues no, ahí marcaría error el compilador. Pero si retorna un valor de tipo entero, entonces sí se puede poner en el hasta que, en la condición de la que está en medio del for. Sí se puede. Pero debe ser condicionalmente entero, ¿no? Porque si es decimal no te lo cuenta. Sí, es flotante. No, sí lo admite. No se pone tan especialito. Sí admite que sea un flotante, por ejemplo. Que que 1 sea menor que 1.1, sí lo admite el for. Incluso, bueno, en C, no sé si lo llegaron a hacer, pero sí se puede recorrer un for con números flotantes. Por ejemplo, para imprimir una tabla de conversión de grados centígrados, desde 1 desde 0 hasta 1, de punto 1 en punto 1. Y si lo permite C. Por ejemplo, en el último ejercicio que vimos, la clase pasada, utilizamos un for en el que usamos una función que se llama integer parseInt, que lo que hace es efectivamente eso, o sea, convertir los elementos del arreglo en enteros para que lo pueda utilizar el for y compile. Sí, así lo Gracias. hicimos. Por nada. Van 6, ¿no? Se quedaron a 2 preguntas. ¿Qué? En el ciclo for solo puedes poner la condición en medio sin poner las otras. Pues sí tendrías que indicar al menos no, pues sí necesitas indicar la condición de inicio y el incremento. Es correcto. Si no, no vas a ver de dónde empezar. Desde dónde empezar el ciclo for, se le marcaría ahí un error el compilador. Entonces, ¿siempre debe existir una condición con el for? O sea, fuerzas. Sí, a menos que sea como este ejemplo que está aquí. Sí, sí debemos tener una condición. Aquí, ¿qué condición es? Pues que la condición es el mismo tamaño del arreglo. Va a imprimir hasta completar todos los elementos del arreglo. En realidad, aquí, aunque no aparece, la condición es el tamaño del arreglo. Entonces, podríamos decir que sí, que es indispensable que un for tenga condición intervalo inicial, por decirlo de alguna manera, o valor inicial, y además un incremento. Aquí, por supuesto, no se ve dentro del for, pero el incremento es de 1. Un elemento, 2 elementos, 3 elementos, y así sucesivamente. ¿Sí, compañero? Sí, profe. Sí. Muy bien. ¿Alguien más?
Profe, yo tengo una duda respecto a ese for que está ahí. Este, ¿solamente lo puede imprimir del valor inicial al final o también podemos darle una instrucción así parecida a esa para que lo imprima al revés? Para imprimirlo al revés, pues ahí tendríamos que establecer las tres partes del for. Desde dónde, hasta dónde y con qué incremento o decremento. De esta forma, como está en pantalla, no se puede imprimir, digamos, del mayor al menor. Forzosamente va a recorrer el arreglo en el orden en el que está escrito. Para este ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Si estuvieran revueltos, 6, 2, 10, 4, 14, etcétera, los imprimiría en el orden revuelto. Entonces, con este tipo de escritura del for, nada más va a recorrer el arreglo tal cual está escrito. ¿Sí, compañero? Sí, profe, gracias. Muy bien. Híjole, se quedaron a una pregunta. ¡Qué lástima! Yo tengo una pregunta. Profe, tengo otra pregunta. Adelante, por favor, ambas. Bueno, el semestre pasado mi profesora para ingresar al último elemento del arreglo usó el -1 en la casilla. ¿Eso también es posible en Java? Es decir, acceder al último elemento poniéndole un -1. ¿Le puso -1 y accedió al último elemento? Sí, bueno, es que nos estaba explicando eso, que podía acceder al último elemento del arreglo poniéndole un -1. Entonces, me preguntaba si en for, pues sí se puede iniciar un ciclo desde un valor negativo o forzosamente tiene que empezar con un 0 o un número positivo. Yo vi eso de acceder al último elemento con el -1, pero no estoy seguro, pero yo pienso que solamente se maneja así en Python. En C también me parece muy extraño que con -1 haya accedido al último elemento. ¿Seguro fue en C? No, sí, creo que sí fue en Python, pero no recuerdo muy bien, o sea, me preguntaba si se podía aquí. En Python sí. Pero en Java, según yo, no. En PHP, me parece que en PHP también se puede. Para acceder al último elemento sin que usted sepa cuál es, tendría que utilizar el operador, puede ser ambos, el length, que me indica el tamaño del arreglo, y restarle un -1. A lo mejor por ahí ese -1 fue el que vio. O utilizar el método size para obtener el tamaño del arreglo y también restarle un -1, y con eso accedería al último elemento del arreglo directamente. A lo mejor por ahí fue donde vio el -1, quizás. Sí, es que tampoco recuerdo muy bien, pero creo que sí, más o menos por ahí. Si le restó al tamaño un -1, o a lo mejor lo hizo en Python, y ahí sí se puede. ¿Va que va? Sí, profe, gracias. Si no, luego lo vemos con un ejemplo. Bien, la otra pregunta, ¿quién era? Yo ahí mismo para el for, en las llaves de lo que va a realizar el bloque de instrucciones, ¿se puede llamar a una función de lo que va a realizar con los datos que le va dando el for? ¿Se puede, compañeros? Sí, sí se puede. Sí se puede, muy bien. Sí, compañeros, sí se puede poner ahí funciones dentro del for. Ok, gracias. Otra pregunta. Sí. Cuando utilicemos un atributo y utilicemos algún ciclo repetitivo de control y dentro de ese llamamos a una función, ¿cómo se pasaría ese atributo a la función? ¿Como siempre lo hemos hecho?
Sí, hay varias maneras de hacerlo, como siempre lo hemos hecho, o que el método esté referenciado a un objeto. Entonces el método tomará los atributos del objeto que lo está invocando. Cualquiera de las dos se pueden hacer dentro de cualquiera de estas instrucciones de control que hemos visto hoy. ¿Sí, compañero? Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Seguros? Muy bien. Bueno, pues gracias, compañeros. Usted. Entonces, como pueden ver, estas sentencias de control las hemos venido utilizando desde fundamentos de programación, algunos desde la prepa, ¿no? Entonces, pues no tenemos ningún problema con ellas. Es exactamente la misma sintaxis. Díganme ustedes cuándo nació la programación estructurada, el lenguaje C. ¿Nadie sabe? No me acuerdo, la verdad. En 1973. 1973 fue, empezó el desarrollo, ¿verdad? Y el primer libro, el de referencia de C, se publicó en 1978. Este libro de Dennis Ritchie y, ¿cómo se llama el otro? Dennis Ritchie y, ¿no se acuerdan? Ahorita me acuerdo. Y Brian Kernighan. ¿Lo han visto el libro? Es uno de portada blanca con letra azul. Yo sí. Sí. Ese Según libro yo, se... Ajá. ¿de programming en C? Sí. Sí, ese es para programar en C. Les decía que este libro se publicó en 1978 y la programación orientada a objetos empezó en 1983, con solo 5 años de diferencia. Entonces, no es de sorprender que al menos la base de la sintaxis, de las instrucciones de control, de las variables, de declaración de variables, de tipos de datos, sea muy similar. Realmente son contemporáneos el lenguaje C y el lenguaje orientado a objetos. ¿Sí? Entonces, no se sorprendan que es exactamente la misma sintaxis. ¿Ok? Nada más ese era ahí un dato curioso. Entonces, debemos un ejemplo del ternario, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Lo hacemos? Vamos a declarar aquí una variable local al método, una variable entera, le vamos a llamar X. ¿Y qué les parece si otra variable, dos variables, X, Y, de una vez 3 y Z, ¿no? X va a ser igual a 3, Y va a ser igual a 2 y Z va a ser igual a, no sabemos. Entonces, la condición del ternario va a ser la siguiente. Si X es mayor que Y, entonces se va a tomar Z tomará el valor de 7, ¿no? Y si no, tomará el valor de 9. ¿Sí? Ah, caray, ¿qué me falta, compañeros que expusieron? ¿Qué me falta en esta operación ternaria? Tiene que ver con Z. ¿Eh? Es Z igual a lo que acabo de poner. Z igual, muy bien, ahí está. ¿Sí? Entonces vamos a imprimir en pantalla el valor de Z es y concatenamos Z, ¿no? Ahorita así de sencillo el operador ternario. Ahorita lo vamos complicando un poquito.
Entonces vamos a compilar y ejecutar. El que quiero ejecutar es el último, new main. Ni siquiera le cambié de nombre. Así de rápido. El valor de z es 7. 7 se encuentra del lado izquierdo, entonces este será el valor que tome cuando la sentencia es verdadera y este será el valor que tome cuando la sentencia es falsa. Cuando la condición, perdón, cuando esta condición de aquí es falsa. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Muy bien. Entonces, una de las dudas con este operador era que si aquí podemos poner un if, ¿verdad? Ya que fue verdadero que x fue mayor, vamos a preguntar x es igual a y. Si x es igual a y, vamos a poner llavecitas. Podemos imprimir en pantalla, ¿no? Ah, pero es que es console. Vamos a imprimir en pantalla. No son iguales. ¿Sí? Y ahí sería el if. Si no, else. Ah, me falta punto y coma aquí, ¿no? Else. Ahí no sería, ¿son iguales? Ah, sí. Son iguales. Y si no, ahora sí, no son iguales, ¿no? Punto y coma, llave. Punto y coma, 2 puntos. Estos son 2 puntos, ¿verdad? If, else. ¿Dónde quedó el if? Acá está. If, else. No, son iguales. ¿Ese if está reemplazando al 7 que estaba o cómo? Sí, está reemplazando al 7 que estaba anteriormente. Me falta una llave del if. Ahí está. Else. Me falta, no, sí está la llave del else. Del else. Ahí acaba el else. Y el 9. Y entonces me marca errores. Vamos a ver, dice que es ilegal el inicio de la expresión. ¿Sí? Entonces, no puedo poner if else. Básicamente porque pues se complica mucho la cuestión de el indentado, ¿no? Aquí tendría que ir algo así. Y dice que es ilegal. Porque pues todo necesita estar en una sola línea. Todas las instrucciones del ternario necesitan estar en una sola línea. Entonces ya una estructura compleja con if, else y todo lo demás ya resulta muy difícil, incluso harto complicado tratar de hacerlo, ¿no? Y aún así me sigue diciendo que no es, a pesar de que ya está en una sola línea, ilegal inicio de expresión. Entonces, no podemos no podemos meter alguna sentencia de control dentro de un condicional. La primera, pues es que necesita estar en una sola línea. Y además también esto de aquí, lo que está en el en el lado izquierdo de los 2 puntos, se necesita asignar a la variable z, ¿ok? Lo que está de este lado de los 2 puntos se necesita asignar a la variable z. Pero entonces eso nos lleva a la otra pregunta, en donde si una función se podía poner aquí.
¿Sí? Ah, caray, en C sí. Sí, sí se puede. Lo que pasa es que me está diciendo que la función no existe, ¿no? Entonces vamos a definirla. Vamos a poner que la función es public static. Ay, ahora voy. Public static se llama función y que la función me devuelve, por ejemplo, un número entero y será la suma de los dos números. Vamos a ponerle directo 3 más 2, ¿no? Y me sigue diciendo que no, que está esperando algo. Ok, la canción. No. En C sí se puede, se los juro. ¿No necesitamos crear un objeto para mandar a llamar el método? No porque lo nombré estático. Ah, sí, ya vi. Ujú. ¿No habrá que quitarle los 2 puntos después de la función? Estos de aquí, no porque así va el ternario. ¿Verdad? Me refiero al punto y coma. Ah, sí, le sobraba el punto y coma. Gracias. Entonces, ahora sí, pues vamos a ejecutarlo. El valor de z es 5, lo que nos retornó la función. ¿Sí? Entonces, funciones sí se puede. A ver, vamos a ver si se puede el SOAP. Así el SOAP nada más solito. Ok, la canción. No se deja. Y aquí no se puede, ¿verdad? Porque no estoy asignando ningún valor, simplemente estoy invocando una función, pero esta función no me retorna ningún valor. Y recuerden que este valor necesita estar asignado a esta variable. El valor de aquí lo va a tomar la variable z. ¿Sas? Entonces sí se pueden invocar funciones, pero Profe, una necesitan pregunta. tener un valor de retorno. Mande. En el anterior, en el de la función, se supone que para que se imprima z, eh, la función en sí ocupa el lugar de la x, ¿no? No, no ocupa el valor del x. Z aquí está y es independiente a x. Z es igual al resultado de esta comparación ternaria. Si esto es verdadero, toma el valor de lo que está al lado, a la izquierda del punto. Si es falso, tomará el valor que está a la derecha del punto. Por ejemplo, si aquí yo le cambio a menor, perdón, el Entonces, valor será 9. Ahí está, el valor es 9. Entonces, ¿qué? bueno, Bien profe, entonces reemplazaría al el valor principio de por 7, eso ¿no? nos dio 7. O sea, porque por eso al principio nos dio 7, ¿no? Sí, porque era verdadera la condición. Ahora que es falsa, nos da el valor de 9. Cuando es verdadera, nos da el valor de 7. Ahorita que es falsa, nos da el valor de 9. Si yo lo vuelvo a intercambiar, x sí es mayor que y, 3 es mayor que 2. Entonces se toma el lado izquierdo y se almacena en x. Cuando es falso, por ejemplo, x es menor a 2, es totalmente falso. Se toma el valor del lado derecho de los dos puntos y se le asigna a x. ¿Sí? Más o menos. Sí, profe. Había más preguntas, ¿no? Creo. ¿No? ¿Ya no hay preguntas?
¿Seguros? Nos tocaría Creo que había una entonces del while, ¿no? una vía del Una while. del while, creo. Sí, a ver. Sí, que no se le podía poner C igual a 0 o algo así, ¿no? Que no se le podía poner C igual a 0. Ah, ya. Que no se le podía poner dentro de la condición un 0, ¿no? O algo así. Vamos Sí, a algo ver así. entonces, mientras 0. Mientras 0. ¿Qué voy a hacer mientras? Ah, no, mientras 1, porque es el verdadero, ¿no? Mientras 1, que imprime en pantalla hola. O sea que va a estar imprimiendo infinitamente hola. Pero aquí inmediatamente tenemos el error. Dice que es incompatibles tipos y no puede convertirse a booleano. Entonces, si aquí usted le pone el valor de tipo booleano, ahora me dice que no puede encontrar el símbolo true. Ah, caray. Entonces, ¿cuál es el valor de tipo booleano? Si no es true. Es con la Va en T, minúsculas, ¿no? ¿no? ¿Es con minúsculas? Ah, sí. Bueno, o sea, Sí, cierto, es con minúsculas. Y ahora sí, ya no me pone el error. Si yo le pongo con un 1, me marca error, dice que aquí debe de existir un booleano. Si le pongo el booleano, está bien. En cambio, si le pongo que x es igual a 1, y aquí pongo x, está mal, me dice que x no es un booleano. Pero si le pongo una comparación, mientras que x sea igual a 1, me permite hacerlo, porque ahora sí, aquí dentro hay un booleano, un verdadero o falso. ¿Ok? Entonces, esto en C sí se podía hacer. Cuando X es X y X tiene un valor positivo, lo consideraba como verdadero y se metía a las instrucciones del ciclo for. Para que yo pueda hacer esto, debo yo realizar una comparación. X es igual a algo o mayor o menor a algo. Si esa condición es verdadera, pues ingresa al ciclo. O también podría yo ponerle directamente el valor de verdadero o de falso también, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí me va a decir que no puede entrar al ciclo for porque pues es falso. Es como si yo le pusiera x es igual a 2. Pues es algo falso, ¿no? Pero de todas maneras va a ingresar, a hacer la evaluación y entonces dice es falso, no ejecuto el ciclo while. ¿Sí? Más o menos el que preguntó eso fue alguna compañera, creo, ¿no? O compañero. Ya se fue. yo fui, yo pregunté. Sí, No, yo ¿verdad? pregunté. Sí, sí, compañera, más o menos. Sí, es que ya había, yo le ponía con true porque no me permitía eso de C, pero no entendía por qué no me dejaba si lo ponía igual que en C. Sí, porque en realidad ahí no había ninguna comparación con 15. En cambio, la palabra true es el resultado de una comparación. ¿Sale y vale? ¿Más dudas, preguntas? ¿Nos podría poner un ejemplo de cómo se usa el for each? El for each, pero el for each es de Python, ¿no? O bueno, la otra estructura que se parece. ¿Cuál, oiga? La del for que nada más lleva 2 instrucciones, me parece. Ah, ya. Ah, pues podemos poner el ejemplo del compañero. Entonces, el compañero usaba un ciclo for. Bueno, primero, declaraba un arreglo, ¿no? De enteros. ¿Sí o no? Compañero. Sí. 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está mi arreglo y entonces aquí voy a poner entero n, 2 puntos a. ¿Qué va a hacer? Vamos a imprimir n. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un arreglo definido y voy a imprimir todos los elementos del arreglo. El entero n es simplemente el índice que me va a permitir brincar entre ellos.
¿Qué voy a imprimir? Pues precisamente ese índice. Este n va a tomar el primer elemento de A, después n y se va a imprimir, obviamente. Después n toma el segundo elemento de A y se va a imprimir. Después tomará el tercer elemento y se imprime. El cuarto y el quinto elemento de A para imprimirlos. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo. Una Preguntas. pregunta. Ajá, dígame. Cuando lleguemos a hacer alguna matriz, pero lo quisiéramos hacer con este tipo de for, ¿también se puede hacer? ¿Si sale todo bien? En una matriz, en un arreglo bidimensional. Sí. Sí, me parece que sí. Vamos a intentarlo ahorita, ¿va? ¿Va que va? Sí. Entonces, pues ejecutamos. Y se va a imprimir 1, 2, 3, 4, etcétera. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Se imprimieron los valores del arreglo. Ahora bien, no solamente puedo... Ah, no, sí, la presentación dice que solo números, ¿verdad? Enteros. Caracteres también se puede. Caracteres y cadenas. Yo estuve intentando y no me salía. ¿No le dejó imprimir cadenas? Ah. Aquí lo que hay que hacer, por supuesto, es declarar a n como cadena. Y listo. ¿Sí? También se pueden cadenas, números enteros, números flotantes, dobles, caracteres. Se puede imprimir, pues, cualquier tipo de dato. Y este es el for each, lo que para Python es for each, así se realizaría. Como tal, no existe for each, o sea, la sentencia que tenga el nombre for each. En Java no existe, pero este es el equivalente. ¿Sí, compañeros? Sí, profe, gracias. Sí, muy bien. Entonces, ¿quieren ustedes un arreglo bidimensional? Híjoles. Aquí vamos a regresarlo a números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 3. 3 por 3. Entero. 4, 5, 6. ¿Qué dice que qué? Ah, caray, ¿qué fallé? No, no es 2 puntos. Sí era punto y coma, ¿no? En C es con punto y coma para la siguiente fila, ¿no? ¿No lo tendría que poner en otros paréntesis? O sea, 1, 2, 3 en un paréntesis y 4, 5 y 6 en Sí, otro ¿verdad? paréntesis. Seguido. A ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y este iría con coma, ¿no? No, tampoco. ¿No debe de ir entre corchetes? Ajá. ¿El 1, 2 y 3? O sea, en general no deben de ir entre corchetes porque son arreglos. Pues están entre corchetes, ¿no? Bueno, No, corchetes. ¿Esas son llaves? los corchetes cuadrados. Ah, los corchetes cuadrados. Pero hace rato Ajá. no le puse cuadrados. A ver. Entero, ¿ok? Ah, usted dice así, a lo mejor. No, tampoco.
cambiar las llaves de los números por corchetes cuadrados. Ah, por corchetes cuadrados, a ver. ¿Así? No, menos. No, tampoco. Creo que sí, el error nada más estaba en la declaración que estaba en cadena porque es llave y dentro de esa llave se meten de nuevo en llaves cada dimensión de la regla. ¿Verdad que sí? A ver. Bueno, llaves y luego dentro de llaves, así mero, ¿no? Ahí. Y una llave aquí. Y le falta la coma entre la primera y la segunda. Ajá. ¿Verdad que sí? Tenía coma. Ahí está, muy bien. Entonces, el error era que aquí tenía string, ¿verdad? Cadena. ¿Cierto o no? ¿Verdad Sí. que sí? Pero ahora aquí el problema va a ser de que tengo un ciclo for y necesito aquí ponerle el nombre del arreglo. El arreglo pues se llama A, pero como es de 2 dimensiones, no va a saber cuál fila completar. Habría que hacerlo pues con dos cosas. Este es A. Habrá que ponerle acá arriba otro ciclo for. Y luego es de igual con 0 y menor que... ¿Cuántos son? 3. De 1 en 1. Y ahora sí, el elemento i. Listo. ¿Sí? Entonces, para imprimirlos con una segunda dimensión, tengo que auxiliarme de un ciclo for para recorrer todas las filas. Ya después de eso, sí, con el for each, imprimir cada una de ellas. Ajá. ¡Eh! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después hay un error en los tamaños del arreglo, dice. Menor o igual. Tiene 3, tiene 3. Ah, claro, porque ¿cuántas filas son? 2, ¿no? 2, ¿verdad? Me faltó aquí poner la otra. 5, 6, 7, 8, 9. Ahora sí. Aquí si no quisieran agregarle el 7, 8, 9, pues aquí le ponen 2. Aquí va el número de filas. Y ahora sí, sin errores. Va que va. Entonces, podremos decir que el for each aplica solamente para una sola fila. Si queremos imprimir con más de una fila, pues tendríamos que recorrer por separado cada una de las filas. En este caso, pues puse 3 filas. Pero pude haber puesto 2, quizás, ¿no? Inclusive, a pesar de que el arreglo tenga tamaño 3 filas, puedo yo acceder solamente a 2 de ellas. ¿Sí? Más o menos. ¿Más dudas, compañeros? Compañeros, ¿ya se durmieron? No, profe, aquí seguimos. Perfecto, entonces ya no hay dudas, ¿verdad? No. Bien, entonces como este tema pues es muy sencillo, ya ustedes ya lo tienen más que dominado. Si quieren se pueden desconectar, los que ya no tuvieran dudas, y me quedo con aquellos que llegaran a tener alguna duda. ¿Sí está bien? Sí, profe, gracias. Sí, Hasta gracias a luego. ustedes. Gracias, Nos vemos profe. el Hasta miércoles luego. en la práctica, ¿va? Va. La Una práctica son los lunes. El lunes, ¿no? ¿Yo qué El dije? lunes. Miércoles. Ah, no, nos vemos bueno. el lunes con la práctica. Sí, nos vemos el lunes. Gracias, profe. Sea lo que sea que hagamos, nos vemos el lunes. Hasta luego, profe.
Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, Evelyn. Se cuidan. Luego, profe. Hasta luego.